la labor docente, la labor del educador, la labor de los centros educativos tiene una responsabilidad gigante en lo que es la sociedad, tiene una responsabilidad gigante hoy con todos los cambios que vivimos y dentro de lo que vamos a hablar también de esos cambios que la humanidad siempre ha tenido y cómo los educadores necesitamos estar al tanto y necesitamos retomar el profesionalismo que nos caracteriza y nos caracterizaba de entender lo que está pasando para preparar al ser humano para el mundo en el que vive. Y si es un mundo cambiante, ¿cómo nos preparamos y cómo nos transformamos? Y por eso el tema de hoy es la transformación cultural. Porque si nosotros miramos con lupa y detalle las instituciones educativas, hay algo muy curioso y es que las culturas han ido transformándose, la humanidad viene transformándose y vamos a hablar de eso, y pareciera que la educación se quedó como contenida en el tiempo. Ha habido ciertos cambios, pero se pregunta uno y desde hace mucho tiempo viene esta pregunta gigante de por qué no se está transformando la educación al mismo ritmo, cómo hacemos para transformarnos y de qué manera la cultura, más allá de la institución educativa, se está transformando, se transforma y se convierte en un círculo vicioso o virtuoso donde hay una transformación cultural y el ser humano se va adaptando hacia esa transformación cultural. Y de hecho, los antropólogos y los sociólogos y demás hacen esa pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, la cultura o la transformación o cómo llegamos a convertirnos en esta, ¿quién forma la cultura? Nos unimos y dijimos, estos son los acuerdos o es una cosa dinámica y de hecho es algo que está en estudio, cómo se transforman las culturas y hay infinidad de estudios muy interesantes. Entonces, como somos educadores y EduFirst como organización viene trabajando desde hace 30 años en transformar culturas desde la educación, hoy voy a compartirles nuestra experiencia, voy a compartirles nuestra experiencia con más de 100 centros en el mundo, centros educativos en el mundo, y les voy a compartir lo que hemos hecho que ha funcionado y con el mayor de los gustos también les puedo contar cosas que hicimos que no funcionaron, porque creo que esta cultura de solamente contar lo bueno, pues a veces no es tan bueno porque hay muchas cosas que a uno no le funcionaron que les sirve a otros para decir, bueno, pues entonces no me meto por ese camino o me meto con ese camino con más cautela. Somos desde EduFirst, con el modelo BES, una organización que habla desde la práctica. No somos consultores que les decimos a ustedes qué hacer desde la teoría, sino que lo que aquí les voy a compartir para los que ya nos conocen es lo que vivimos en nuestros colegios en Colombia, en los colegios de aquí y en los centros educativos en los diferentes países con los que trabajamos. Esto se devolvió, perdón. Entonces, eh, como siempre, la primera invitación que les quiero hacer es que para lograr una transformación, la transformación inicia con uno. La transformación inicia por ti. La transformación inicia cuando yo me doy el permiso de mirarme en el espejo. Y mirarme en el espejo y ver qué tengo y quién soy y cómo soy. Es en ese espejo profundo que mira mis creencias, mis paradigmas, y se mira a sí mismo, que son tres dedos que me señalan a mí, y mira de pronto también la organización en la que estoy, la familia en la que estoy. Y es esto que, esta conversación de hoy de transformación cultural, si bien es cierto que la estoy enfocando hacia la organización educativa, se enfoca también hacia el salón de clases, se enfoca también hacia cómo vivo yo en mi familia, se enfoca también hacia cómo está mi ciudad, cómo están mis núcleos, ¿verdad? Entonces, esta transformación empieza por mí, porque yo impacto a mi familia, yo impacto a mi comunidad, yo impacto a mi organización y genero un círculo de impacto. Y cada uno de los yos
porque cada uno de nosotros es un yo, cada uno de los yos tiene un círculo de impacto que transforma la sociedad o que impacta la sociedad para un lado o para el otro, para bien o para mal. Incluso cuando somos indiferentes, estamos generando un impacto y estamos generando un círculo de impacto. Entonces, como siempre, la primera invitación es mirarnos al espejo y de esto que estamos hablando, siempre preguntarme, ¿y yo cómo estoy en relación al tema que estamos viendo, no importa cuál sea el tema? Vivimos en un mundo en permanente evolución, pero es un mundo que hoy tiene una particularidad. Y es que hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años, la humanidad hacía un gran invento cada más o menos 67 años, dicen por promedio. 67, entre 67 y 100 años, salía un gran invento como fue, por ejemplo, el invento de la imprenta. Y ese invento de la imprenta generó un cambio radical para la humanidad, un cambio exponencial para la humanidad. Hoy la humanidad, por las tecnologías que tenemos al alcance, que son una maravilla de tecnologías, pero también un peligro de tecnologías, si lo queremos ver desde diferentes perspectivas, hoy la humanidad está viviendo un momento fascinante porque no estamos saliendo al mundo con invenciones exponenciales cada 67 años, sino cada, dicen, 2 días. El otro día estaba leyendo que ya decían a cada 2 horas. Yo me quedo con el estudio que leí que decía cada 2 días. Si cada 2 días está saliendo un invento que cambia y transforma la sociedad exponencialmente, es casi imposible que los que estamos en el diario vivir nos enteremos de todos los cambios y logremos percibir los cambios radicales que estamos viviendo como sociedad, que son casi imperceptibles y que cuando ya empezamos a percibir el cambio, ya esto lleva 10 años funcionando, o lleva 5 años funcionando, entonces ya está, ya el cambio existe, ya el cambio es exponencial. Entonces nos ponen casi que una curva donde el cambio exponencial sube la curva radicalmente y nosotros recién estamos en el plató sin darnos cuenta de cómo fue ya el cambio exponencial. Entonces estamos en un mundo cambiante, que siempre ha sido cambiante. Y los invito, no sé si ya leyeron a Yuval Harari con su libro Sapiens o de animales a dioses. Tiene varios libros muy interesantes. Y en su primer libro, Sapiens, Yuval Harari, historiador, profesor universitario, nos hace un recuento de la historia de la humanidad. Y en esa historia de la humanidad, aparte, para mí, tiene una forma de escribir muy, muy agradable, se lo recomiendo. Nos hace un recuento de esas grandes revoluciones que ha vivido la humanidad. Y empieza con la revolución cognitiva, donde empezamos con la sonrisa, empezamos a pensar y empezamos a darnos cuenta que podemos hacer herramientas y bueno. Pero después viene una gran revolución que es la agricultura, donde nos alimentamos de una manera diferente. Cocinamos, empezamos a cocinar y cuando empezamos a cocinar empezamos a alimentar el cerebro que la digestión se demoraba, consumía tanta energía para hacer la digestión en ese momento que cuando empezamos a cocinar pudimos darle alimento y energía mucho más rápido y mucho más fácil al cerebro y tuvimos un crecimiento, una evolución grandísima en el cerebro que obviamente afectó también la parte cognitiva y del pensamiento. Esa es la segunda gran revolución que tuvimos. Y la tercera gran revolución de la que nos habla Yuval Harari es la científica. Todo eso tiene que ver, fíjense, con un mundo que está permanentemente cambiando, con una humanidad que por naturaleza cambia, se transforma. Y por naturaleza la educación también tiene que irse transformando. Entonces nos dice Yuval Harari que la tercera gran revolución ha sido la científica. Y explica la revolución científica desde cómo el ser humano se inventa estas tecnologías y herramientas facilitadoras para mejorar su calidad de vida. Y luego, en esta revolución científica que seguimos viviendo, la revolución científica, el ser humano, nos dice el Foro Mundial de Economía,
lleva viviendo 4 revoluciones científicas y ya estamos en la 4ª revolución científica. Y eso es importante, y me pregunto, si ustedes se preguntan, ¿y por qué esto es importante? Si yo soy docente, yo soy dueño de un centro de educación infantil, ¿a mí qué me importa? ¿Sí? Yo estoy educando a los niños. ¿Cuál es la relevancia de que Ana María, hoy que va a hablar de transformación cultural, nos traiga esta historia de la humanidad? Primero, porque a mí me parece fascinante y la verdad, enterarse de quién soy desde la historia me parece fundamental. Y segundo, porque nos explica en dónde estamos y nos ubica. Entonces, cuando nos dicen que ha habido 4 revoluciones científicas y que estamos ya viviendo la 4ª, lo primero es preguntarse uno, yo estoy enterado de esto, yo ya sabía esto, esto hace parte de mi programación y de mi planificación y de mi mirada profunda cuando estoy viendo yo qué hago como educador. ¿Esto lo tengo en cuenta? Porque la primera revolución científica fue la de inventarnos maquinaria. Nos inventamos unas máquinas con el vapor, eran a agua, había una máquina que logró que no fuera el caballo el que araba, que no fuera el caballo el que me llevaba de un lado a otro. Hubo un motor que me facilitó esa fuerza que yo hacía, me la hace ahora un motor. La segunda revolución fue la mecánica, donde se logra mucho más eficiencia. Y luego vienen los computadores donde ya empiezan a responder preguntas. Y en este responder preguntas, en esos computadores empezamos a tener la información. Y empieza el Internet. Y entonces tenemos acceso a la información y hay toda una revolución de lo que la humanidad ahora puede tener acceso y se le facilita. Ya no solamente tiene máquinas, sino que ahora está conectado con el mundo y se entera de qué está pasando y se entera de quién se inventó algo y rápidamente tenemos acceso. Pero viene la 4ª revolución, que es la que a nosotros en este momento nos importa más. Fíjense que, perdón, en la segunda y en la tercera de la mecanización y la computarización, había que refinar procesos, había que tener estandarización. Y de pronto llegamos a la 4ª revolución, que es la de la sensorización y la inteligencia artificial, donde el ser humano logra inventarse tecnologías que sobrepasan nuestra capacidad mental. Todo lo otro dependía de nuestra capacidad mental. Todo lo otro dependía de nosotros ver los patrones, de nosotros leer el patrón para mirar cuál es el problema y sacar una conclusión y sacar una solución. Resulta que hoy no. Hoy tenemos una sensorización que se intercomunica entre las cosas, se llama el Internet de las cosas, que lee patrones muchísimo más rápido que nosotros, con muchísimos más elementos dentro del patrón, que encuentra problemas que el ser humano de pronto no se ha dado ni cuenta que hay, y que con esa sensorización puede de hecho solucionar el problema antes que nosotros nos demos cuenta ni siquiera que había un problema. Y esta sensorización tiene una inteligencia que aprende, y que ha aprendido tanto que ya nos pueden leer los nervios de la cara y saber si estamos contentos o no estamos contentos, y si nos está gustando o no nos está gustando. Y entonces ya las cámaras se prenden. No sé si vieron el video en Netflix, perdón que yo hago publicidad, pero no es publicidad, pero voy a hablar de ese documental sobre las redes sociales, que me parece fundamental que como educadores lo veamos, si no lo han visto. El impacto de las redes sociales, como hay momentos en los que prenden la cámara aún sin nuestra autorización y nos empiezan a leer a ver en qué estás para saber qué te pongo. ¿Estás contento o estás triste? ¿Estás muy contento? Te pongo cosas contentas. Si estás triste, va a ver cómo te animo y te empiezo a mandar cosas de mindfulness. Nos están leyendo permanentemente. La inteligencia artificial sobrepasa nuestras capacidades y es una inteligencia que logra aprender, solucionar problemas. La inteligencia es asociada con la posibilidad de adaptarse a las circunstancias. Y la inteligencia artificial pues se adapta a las circunstancias y aprende. ¿Y qué con esto? Nuevamente, porque esto es importante. Porque me parece fundamental que cuando estamos hablando de transformación educativa o de transformación cultural, ya sea desde la transformación cultural que yo quiero como padre de familia o madre de familia en mi casa con mis seres más queridos y allegados,
o como docente en mi aula, o como líder educativo, o como líder de una organización, pues tengo que ubicarme en el espacio y en el tiempo de en qué está la humanidad y en qué estamos y qué está pasando para poder decir, bueno, ¿y qué es lo que yo quiero? Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos desde el modelo es, y que siempre le hacemos a los colegios cuando empezamos a trabajar, es ¿qué queremos como residual de la educación? Si tú eres el líder de esta organización, ¿qué tienes en mente? Cuando los estudiantes terminen de pasar por tu organización, no importa si es una organización de educación infantil donde solamente están hasta los 4 o 5 años, igual los niños en un momento dado van a salir de ahí, ¿qué se llevan? ¿Cuál es el residual? Y el residual no con la connotación negativa de residuo, sino de lo que queda después de haber pasado por acá. Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer primero, porque eso va a consolidar mi propósito. Y cuando yo consolido mi propósito y lo ajusto y digo, ok, ese es el perfil de estudiante que yo estoy buscando, eso es lo que yo quiero que el estudiante se lleve, eso es lo que yo quiero que una persona que entre a trabajar a mi equipo, ojo, no solamente el estudiante, una persona que esté trabajando en mi equipo cuando soy líder, viva, construya y fortalezca. Y voy a buscar las competencias que estén alineadas a esto que yo estoy buscando. Pero como alguien que entra a trabajar a mi equipo es aprendiz y todos estamos en permanente evolución y transformación, yo tengo que tener muy claro qué es lo que yo estoy buscando porque esa persona que entra a trabajar a mi equipo, ese equipo que yo tengo también está evolucionando y se está transformando hacia ese residual que yo tengo que tener claro. Y ahí es cuando logramos o cuando trabajamos con estos colegios que les cuento que trabajamos, y es la experiencia que les estoy contando, nos tomamos bastante tiempo con los equipos analizando dónde estamos, con estrategias particulares para poder hacer un diagnóstico de dónde está la organización, dónde está el salón de clase con cada uno de los estudiantes, dónde estoy yo como líder de mi clase, dónde estoy yo como equipo de una organización, dónde estoy yo como líder de la organización, dónde estoy yo como padre de familia. Cuando estoy mandando a mi hijo a un colegio, pues yo hago parte de esa comunidad de ese colegio. ¿Dónde estoy yo para lograr este residual? Perdón. Y entonces, ay, cuando hablamos desde el modelo BES, nosotros hablamos de ese residual para nosotros debe ser una caja de herramientas para la vida. Y es una caja de herramientas que desde el modelo BES es una vida equilibrada con sentido y sabiduría. Una caja de herramientas que le permita al ser humano que está en formación, que somos todos, vivir en equilibrio, tener las herramientas necesarias aquí en este órgano que nos domina, que es el cerebro, ¿verdad? Que es la torre de control, que me dé unas herramientas de vida que me permitan tener la autonomía moral, social e intelectual para decidir qué es equilibrio, qué es equilibrio espiritual, qué es equilibrio en el ecosistema, qué es equilibrio social, qué es equilibrio. Bueno, no sé si ustedes viven como yo, estoy en Estados Unidos y estamos en este momento en un proceso de elecciones que creo que afecta al mundo. Y uno dice, ojalá los votantes entendieran su responsabilidad o entendiéramos, me meto ahí, entendiéramos la responsabilidad que tenemos de votar no por lo que me conviene a mí, sino por el equilibrio, ¿verdad? Que le permita la equidad a la humanidad. ¿Dónde están? En fin, no me quiero meter en política, lo que pasa es que la tengo como ahorita súper prendida en el disco duro. Entonces, que me permita equilibrio, que me permita vivir con sentido, tener un propósito, que todo lo que hago tenga un propósito y que las acciones que tomemos los diferentes agentes de esa comunidad educativa o de la sociedad sean acciones sabias, acciones que aporten, que añadan valor, que construyan en un ganar-ganar. Entonces, si lo que buscamos es eso, y para eso yo tengo que aprender, y para eso yo tengo que aprender de química, de física, de ciencia, de matemática, y tengo que aprender de muchas cosas, pero lo que yo necesito es este ser humano en balance, una buena persona que pueda adaptarse a este mundo cambiante,
que pueda entender las tecnologías y usarlas con ética, que pueda, que pueda inventarse las tecnologías con ética, ¿verdad? Entonces, yo les traigo esto porque estamos hablando de la transformación cultural. Y cuando hablamos de transformación cultural, si yo no tengo claro lo que está pasando a mi alrededor y hacia dónde voy, tengo una mezcolanza, si me permiten la expresión muy colombiana, de la mezcla de cosas en revuelto, que no puedo tener una mirada clara de hacia dónde va a transformar la cultura que estamos construyendo en el colegio. Y si ustedes se ponen a pensar, fíjense cómo la humanidad en estos últimos 7, 8 meses ha estado bombardeada de un cambio radical, que nos preguntamos cuál va a ser el nuevo normal. Y en ese nuevo normal yo tengo que tener una mirada clara de qué hay acá, qué está en juego, qué ha pasado, qué llega para quedarse, qué llega para transformarse, qué había que debe quedar. Entonces, ¿cómo transformamos la cultura? Yo quería iniciar como con este marco de referencia, porque es el marco de referencia que el modelo BES tiene desde hace 30 años. Esto que yo les estoy contando no es porque Yuval Harari escribió el libro. De pronto me fascinó el libro porque se complementó perfecto y uno tiende a buscar lo que se complementa con las ideas de uno. ¿Cómo transformamos la cultura y hacia dónde transformamos la cultura? Entonces, ¿qué es cultura? Y pues estos son cursos y cursos que podríamos hablar y yo estoy aquí invitándolos a una reflexión en una hora. Pero básicamente la cultura es un grupo humano. Si ustedes hablan de la cultura china o la cultura argentina o la cultura colombiana o americana, o la cultura de un colegio versus la cultura de otro colegio. Y casi que la cultura de un salón de clase versus la cultura de otro salón de clase, o la cultura de una familia y otra familia. Son grupos humanos que comparten unos valores y unas creencias. Y que esos valores y esas creencias y esas tradiciones y paradigmas que tienen se manifiestan con unas acciones, que son lo que evidencia esos valores que tiene ese grupo humano. ¿Sí? Digamos que eso en teoría rápida. Si yo quiero transformar la cultura, pues aquí lo delicioso es tener, uno, claridad de hacia dónde quiero. Y por eso les pongo ahí esa brújula. ¿Cuál es mi norte? ¿Hacia dónde quiero transformarla? Dos, entender que es esta palabra que tiene connotaciones negativas, que hoy la estamos usando desde la connotación positiva de aculturización. La aculturización es la intencionalidad de cambiar una cultura y obviamente tenía una connotación negativa porque de alguna manera llegaron culturas a cambiar otras culturas o llegamos a cambiar a los indígenas o llegamos a cambiar un país y pareciera que es negativo, pero puede tener su connotación positiva cuando yo tengo claro que voy a mejorar la cultura, cuando yo estoy haciendo un diagnóstico y voy a intencionalmente llegar a una cultura que de pronto es mejor. Yo tengo una cultura donde el bullying es una característica, yo voy a intencionalmente cambiar la cultura del colegio para que el colegio no sea una cultura que cultiva el bullying. Y eso se hace y orgullosamente puedo decirlo que en el Colegio Gran Bretaña es fascinante cómo el bullying básicamente se erradicó, no existe. Los individuos crecen según la vida cultural que tienen a su alrededor, decía Vygotsky. Si los individuos crecen según la vida cultural que tienen alrededor, yo tengo que mirar cuál es la vida cultural que yo estoy ofreciendo en el contexto educativo o en mi familia o en donde sea que estoy. Entonces, lo primero es mirar la cultura que estamos viviendo en la institución, en la familia, y hacer una lista cuidadosa de las manifestaciones. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo son los tonos de voz? ¿Cuáles son los gestos? ¿Cuáles son los libros que se leen?
cómo camina la gente, cómo interactúa, cómo se visten, cuáles son las evidencias de la cultura que tengo, qué hay en las paredes del colegio, qué hay en las aulas virtuales, cómo se organiza el salón virtual, cómo se saludan, quién saluda. Todo eso son manifestaciones de la cultura, son manifestaciones que me van a evidenciar cuáles son los valores y las creencias. Si yo llego a un salón de clase y lo primero que yo veo es, bueno, todo el mundo calladito, ¿qué valor qué estoy valorando yo? ¿Qué mensaje estoy enviando? ¿Cómo puedo pedir atención de una manera que no es, aquí llegué yo y yo soy el centro? ¿Hay alguna forma de hacerlo diferente? ¿Será que yo tengo que llegar al salón de clase para que todo el mundo se organice? ¿Será que el salón de clase puede estar organizado sin que yo esté ahí? ¿Será que yo tengo que estar en el salón de virtual todo el tiempo o será que los estudiantes pueden tener esa autonomía? ¿Cuáles son las manifestaciones que me están diciendo a mí qué se valora, cuáles son las creencias? ¿Será que el estudiante siente que el centro es el docente? ¿Será que no? Porque eso es lo que me dice a mí qué es la cultura que se está viviendo. Y nos dice Ron Richard, él es investigador del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Si no lo han leído, se los recomiendo. Sus libros ya están traducidos al español, al castellano, perdón, para los que vienen de España. Nos dice en sus estudios que son fascinantes sobre la cultura y él se centra en culturas de pensamiento, que una cultura se puede mirar desde las fuerzas, o una cultura se moldea según 8 fuerzas que jalan la cultura para un lado o para el otro. Y él habla de estas 8 fuerzas desde el tiempo y cómo manejamos el tiempo. Si yo valoro el tiempo de pensamiento, si yo valoro el pensamiento, mi cultura debería estar dando tiempo para pensar. Si es una cultura de pensamiento, el modelaje debería estar fomentando el modelaje de cómo pensamos y de quiénes modelan. Si yo valoro una cultura de pensamiento donde se valoran las ideas de otros, las interacciones deberían estar valorando las ideas de otros, donde haya múltiples perspectivas permanentemente activas. Entonces, en esta idea de fuerzas culturales, yo defino hacia dónde quiero que vaya mi cultura. Y fíjense ustedes, desde el modelo BES, nosotros queremos una cultura de pensamiento que construya una vida equilibrada con sentido y sabiduría. No es una cultura de pensamiento para un éxito académico. Es una cultura de pensamiento para el desarrollo de un ser humano. Y entonces desde el modelo BES hemos dicho, parte del balance del desarrollo del ser humano es tener alimentación consciente. ¿Sí? Es esa relación con la comida, es una parte de lo que hay que aprender. Entonces, cogemos estas fuerzas culturales y miramos la cultura desde cómo comemos, cuál es la relación con la comida, cómo nos comportamos en el momento del almuerzo en el colegio, cómo hablamos de la alimentación, cuándo se habla de la alimentación. E hicimos un análisis muy cuidadoso de todo lo que podría llegar a ser evidencia desde la alimentación. Y a partir de ahí, que es a lo que vengo yo con esta exposición, miramos cada una de las fuerzas culturales que estaba a favor y que estaba en contra de nuestro ideal de la cultura. Y ahí empezamos a mirar, ok, ¿cómo vamos a cambiar los paradigmas de lo que tenemos? Primer punto para transformar la cultura es cambiar los paradigmas. Primero evidenciarlos, hagamos un diagnóstico, cuáles son los paradigmas que nos están rigiendo. Y ojo que los paradigmas no son el discurso. Podemos tener un discurso divino, pero las acciones son las que realmente nos evidencian los paradigmas. Yo le puedo decir al universo, todo ser humano tiene derecho a la educación y es aprendiz. Pero cuando llega un papá complejo, lo critico y no entiendo que el papá también es aprendiz.
Si yo de verdad, tengo el paradigma interno, la creencia, que todos de alguna manera estamos en un proceso de aprendizaje, cuando yo me enfrento con alguien diferente a mí, yo estoy en proceso de aprendizaje y la persona que está al frente está en proceso de aprendizaje. Y trato de tener una comunicación donde los dos estemos creciendo, que es distinto a decir, todas las personas son aprendices. Una cosa es el discurso y otra cosa es cómo me comporto, que son realmente los paradigmas evidenciados. Y aquí les traigo esta foto que parece antigua, pero yo no sé si ustedes acaban de sentir lo que yo siento. Venimos por décadas tratando de erradicar estos salones de clase. Y la pandemia nos los trajo de nuevo. Yo estoy con terror viendo otra vez estas filas. ¿Qué hacemos? Y yo me pregunto si las estamos volviendo a poner en fila porque son los paradigmas más arraigados que tenemos y es la primera solución que nos encontramos. Lo primero cuando viene el cambio que sale, el cerebro busca lo más frecuente. Cuando el cerebro está en un momento de crisis como el que hemos vivido, busca agarrarse de los paradigmas más arraigados. Si veníamos en un proceso de cambio, ese paradigma que venía cambiando no es el que está arraigado, es el anterior. Y entonces, ¿de dónde busco la solución? De lo más arraigado de antes. Y pusimos a los niños en esas filas tan macabras. Y perdón la expresión, pero es que es macabro. No podemos volver, como decía Tonucci, a mirarle la nuca al de al frente. Tengamos el distanciamiento, pero seamos un poquito más creativos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que vamos a volver a lo de antes? Entonces, esto lo traigo porque les estoy diciendo que los paradigmas salen cuando actuamos. Y si estamos en un momento de crisis como el de ahora, en un repensar el regresar a clase o un pensar cómo vamos a tener clases híbridas y vamos a tener sincrónico y asincrónico, todas las acciones que tomemos están de alguna manera evidenciando nuestras creencias y nuestros paradigmas. Y si nosotros estamos buscando un cambio cultural en nuestras instituciones, es fundamental que tengamos la mirada abierta para que cada una de las decisiones la podamos analizar. ¿Y esto qué dice de nosotros? ¿Esto qué dice de nuestras creencias? ¿Qué se está manifestando aquí? Porque vamos tan rápido en el cambio, que es parte de lo que traigo, y por qué les traigo a Yuval Harari, y por qué les traigo la revolución de la inteligencia artificial, y pues porque es que esto es muy rápido. Y no nos damos el permiso de parar y decir, espérese un momentico, vamos tan rápido que a veces estamos en contra de nosotros mismos. Y el reflexionar para aprender es importante. Entonces, cuando estamos viviendo una transformación cultural, es importante parar y reflexionar para aprender. Y la parada no tiene que ser eterna, pero paro y miro, pero paro y miro. Y construyo una cultura donde el parar y reflexionar tiene un valor. ¿Qué más tenemos nosotros como parte de esta transformación cultural para el modelo BES? Y es parte, digamos, que de lo que el modelo BES saca y casi que patenta, el pensamiento como estrategia pedagógica. Sabemos que para adaptarnos usamos el pensamiento, sabemos que para la gestión del emocional usamos el pensamiento, sabemos que para el balance se necesita el pensamiento, sabemos que todo es a través del pensamiento, tenemos un órgano que piensa, que percibe, que analiza y que piensa y que produce, ¿verdad? Entonces, el pensamiento se convierte en una herramienta que si yo aprendo a pensar, puedo comprender mejor. Y cuando yo comprendo, aprendo. Y cuando yo aprendo, incorporo. Y cuando incorporo, lo puedo transferir. O sea que tengo que aprender a pensar. Yo no puedo aprender sin comprender y yo no puedo comprender si no pensé. Entonces, desarrollamos el pensamiento y nos parece fundamental
que cuando estamos haciendo esa transformación cultural, pues sea evidente para los gestores y los actores de la transformación enterarse de en qué están. Eso no es como que un líder lo va a hacer y los demás van a ir sin darse cuenta. La transformación cultural es un acto consciente de todos los actores, incluidos los estudiantes, a quienes les preguntamos cómo se sienten, a quienes les preguntamos y les contamos en qué estamos para que sean partícipes y entiendan el proceso. Y entiendan que de pronto el docente se equivoca en el proceso y que el líder se puede equivocar en el proceso. Pero no es tanto la equivocación, sino es el darnos cuenta de diagnósticos donde vamos a tener que hacer pequeños ajustes. Y un nuevo diagnóstico donde hacemos un nuevo ajuste. Porque una transformación es un proceso de múltiples ajustes. Entonces no es que mis líderes y mis profesores habráse visto lo bestias que no han podido. No, es que entendemos que todos estamos metidos en esto y la cultura es dinámica y es orgánica y depende de cada uno de nosotros. Y entonces aquí hay una planificación estratégica. Hay una planificación estratégica que viene de unas cabezas, pero que se comparte con que ese norte se comparte, es un norte compartido. Y es un norte compartido, a mí me encanta en los cursos y en las charlas que tenemos y demás, meter analogías. Y siempre pongo la analogía de la langosta, no sé si ustedes saben cómo es la vida de la langosta. La langosta nace chiquitica y va creciendo. Y de pronto crece tanto que es más grande que su caparazón. Y entonces se esconde. Y se esconde y se quita su caparazón, se libera de su caparazón y construye uno nuevo que se adapta al tamaño de ella. Y vuelve otra vez y sale y come y empieza a crecer, crecer, crecer y el caparazón se le queda cortico. Otra vez y vuelve y se esconde y hace un nuevo ajuste y hace un nuevo caparazón. Y para nosotros eso es la transformación educativa, social y cultural. Es un momento en el que vamos creciendo, pero hay que reflexionar para aprender. Paremos un momento donde hacemos ajustes. Invitemos a los padres de familia, invitemos a los educadores, invitemos a los líderes, invitémonos a todos a la conversación porque vamos a tener que ir haciendo pequeños ajustes y vamos a vivir como esa langosta, de pronto no cambiando todo de una, pero sí haciendo esos pequeños ajustes. Entonces, ese cambio, esa planificación estratégica tiene que estar con ese propósito claro, con formaciones estratégicas que desde BES tenemos muy definidas las formaciones estratégicas que realmente logren una mirada ecléctica y que logren una sinergia entre múltiples enfoques y perspectivas que funcionan en el mundo, respetando el proceso del educador, respetando el proceso del líder como aprendices, dándonos permiso de ser aprendices, viviendo un momento de implementación con coaching, porque a veces queremos transformar la cultura y casi que desde arriba los líderes decimos vamos a transformarnos, todo el mundo toma este curso y el lunes ya estamos transformados. Y la verdad es que no es así. La verdad es que uno toma un curso y se queda en la biblioteca. Sí, ese folder queda en la biblioteca y uno dice, lo tengo que hacer, ay, lo tengo que hacer, hasta que llegó el nuevo curso y ya ese no lo dice, si es en el nuevo lo tengo que hacer. Y yo soy educadora y lo viví. Este amor por querer hacer tanto, 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 tanto que a la hora del té uno lograba hacer el 1%. ¿De qué manera vamos dando una implementación para ir alineando y haciendo coaching en el proceso? Coaching interno entre ustedes, pero también coaching externo, porque a veces uno está metido allá en el hueco y no se da cuenta de muchas cosas. Entonces, cuando uno trae a externos que tienen otra experiencia desde nuestra mirada ha funcionado perfecto. Y externo desde otro colegio, externo desde una organización, externo, pero alguien que mire desde afuera, que ayuda en la concientización de dónde estamos para hacer los pequeños ajustes y seguir el proceso de transformación. Y de esa manera ir construyendo la nueva cultura que queremos construir, porque hicimos un diagnóstico, hicimos una mirada de lo que queremos y en estos círculos que les puse yo donde están las evidencias de la cultura empezamos a hacer, ok, vamos a cambiar la cultura y enfoquémonos desde el lenguaje, cómo estamos usando el lenguaje de pensamiento y vamos construyendo. Enfoquémonos ahora desde todo lo que es la parte física o el contexto virtual o el contexto en sí mismo, miremoslo.
de qué manera esta fuerza cultural me está aportando o me está eh, poniendo zancadillas, les decimos nosotros, porque son zancadillas. Hay rocas que yo tengo que o darle la vueltica a la roca o usar la roca como escalera o hacer algo, pero la roca no puede ser una roca que me interrumpa. Entonces, vamos construyendo, vamos haciendo la evaluación, vamos haciendo el diagnóstico y vamos nuevamente alineando hacia nuestro propósito. Una transformación cultural, como es de seres humanos, implica que cada uno de esos seres humanos trae un montón de ideas y muchas valiosísimas, pero muchas no alineadas. Y empieza este baile de ideas y unos van para acá y otros van para allá. Y hay un momento en el que todo el mundo dice, no, esto no funcionó. Pero necesitamos ese líder que dice, genial tu idea, guardémosla en el cajón por ahora porque ahorita estamos en esto y vamos propósito. O genial tu idea, hay que traerla y hay que ponerla. O nada que ver tu idea. Y tenemos una cultura abierta donde hay ideas que uno puede decir, pues ahorita genial que la pusiste porque la consideramos, pero nada que ver. O mi idea, acepto que mi idea no era tan buena. Porque si hay ideas buenas y hay ideas no tan buenas, todas son bienvenidas. Todas son bienvenidas, que esa es la cultura de pensamiento. Y por eso reflexionamos para aprender, por eso hacemos un razonar con evidencias, por eso conectamos diferentes perspectivas para poder sacar conclusiones, ¿verdad? Entonces, es algo que se vive permanentemente en esa cultura institucional. Formaciones y actualizaciones alineadas, creo que ya más o menos lo he dicho. Si la organización está en un cambio cultural, busca unas formaciones que estén alineadas hacia su propósito, porque de lo contrario podemos tener infinidad de formaciones y bombardear a nuestros docentes e invitarlos a que salgan corriendo. Son cientos de nuevas propuestas educativas. ¿A quién estamos oyendo? ¿A quién estamos oyendo y qué fundamento neurocientífico tiene? Porque hoy la educación está fundamentada en la neurociencia. Porque hoy ya entendemos que nuestra profesión es somos los profesionales del aprendizaje. ¿Y dónde se da el aprendizaje? En el cerebro con las neuronas. Entonces, hoy el educador tiene que saber de neurociencia. Y no neurociencia para aprendernos todos los nombres de todas las partes del cerebro que a la hora del té y que con esto es de verdad es de entender los procesos de cómo aprende. Entonces, cuando estamos buscando enfoques educativos, investigaciones y demás, yo tengo que mirar quién las está diciendo, qué evidencia está, qué fuerza de evidencia está detrás de esto. Y cuando hacemos eso, que el modelo BES, digamos que eso hace 30 años está buscando qué es lo que funciona y cómo logramos hacer una sinergia entre lo que dice Hattie en Australia con lo que dice Ron Richard en Estados Unidos, que a veces cuando uno habla con los personajes dicen el otro nada que ver. O lo que decía Eli Goldratt en la teoría de restricciones para empresas multinacionales, o decía el doctor David Perkins para procesos de comprensión educativo, y hablaba uno con los dos y uno le decía, pero usted se ha enterado de lo que dijo el otro, y el otro se ha enterado de lo que usted, y pareciera que son dos mundos apartes, porque a veces la academia como que no sé por qué no se integra. Entonces, cuando estamos en el salón de clase, pues nos toca integrar. Porque nosotros no podemos seguir enseñando ciencia aquí, historia aquí, música aquí, o aprendiendo de una cosa pero dejando la otra, porque a la hora del té el cerebro conecta. Entonces, ¿cómo asociamos, cómo conectamos una sinergia que de verdad nos conecte todo el mundo de las emociones que habla Meligeni y Mondino Yang? O el mundo de la atención que habla Todd Ross, que está ahí. Y las otras muchísimas tendencias educativas, enfoques educativos, investigaciones educativas que hoy sabemos que funcionan. Y llega un docente que dice SOS. No puedo. Hay tal bombardeo de cosas que más bien me va a esperar a la siguiente. Y no cambio, porque nos dejó el tren. En Colombia decimos nos dejó el tren. El tren va tan rápido que la educación como que se quedó. Entonces, ¿de qué manera hago una transformación cultural
que sea, que le permita al docente, que nos permita adaptarnos de una manera eficiente y ágil, ¿verdad? Que nos permita ser arquitectos de un mejor contexto para el aprendizaje para nuestros estudiantes y para nosotros mismos, que integre las diferentes tendencias, pero que respete que yo soy aprendiz, que respete que yo tengo un proceso que tengo que vivir, que yo tengo que aprender algo, implementarlo, ajustarlo, traer otra cosa, implementarla, ajustarla, pero que yo no puedo esperarme a ir una por una porque se acabó mi vida de 105 años y no alcancé a verlas todas, porque la humanidad está en un cambio exponencial. Entonces, ¿de qué manera me puedo enterar de lo que está pasando e empezar a integrar realmente en un ecosistema donde los múltiples elementos interactúen y me ayuden a mí a adaptarme y me permitan a mí decir, yo no me las sé todas, pero mis estudiantes pueden volar y no dependen de mí? Yo dejo de ser el cuello de botella. No sé si hago sentido con lo que estoy diciendo. Si seguimos siendo el cuello de botella por donde todo tiene que pasar y todo se lo tiene que saber y yo tengo que decirle al estudiante cómo se hace, cuándo se hace, cómo te evalúo, cuál es la respuesta correcta en el tiempo que yo te digo, en la forma que yo te digo, estamos poniendo a nuestros niños y niñas y aprendices en el siglo XVII. Y estamos viviendo el siglo XXII. No sé, todos dijeron es el XXI. Pero realmente les estamos dando las herramientas para el siglo XXII, donde ya la inteligencia artificial está aquí para quedarse, donde ya se necesita vivir en ética y vivir en un mundo en el que sí es importante enterarse de qué está pasando. Entonces, esa transformación cultural requiere un trabajo colaborativo. Y eso es el punto 5 en cómo transformamos la cultura. Es un trabajo colaborativo donde cada uno de nosotros es una pieza clave. Es un trabajo colaborativo donde yo entiendo que yo no lo tengo todo y que necesito del otro. Y que es en esta interacción y contribución que realmente logramos ese balance. Es un trabajo colaborativo donde yo como líder digo, es que yo no lo puedo tener todo bajo control en mis manos, lo puedo tener alineado, lo puedo tener, digamos que controlado, pero no con micromanagement o con manejo microscópico de todas las cosas. Es un trabajo colaborativo que respeta la colaboración, que respeta la contribución y que entiende que todos somos seres pensantes. Es un trabajo colaborativo que no es solamente desde la mirada nuestra, no es solamente desde el equipo que yo tengo aquí, sino es en red. Y es un crecimiento en red orgánico donde si no es con BES, es con alguien más, pero hagan parte de redes internacionales. Porque lo que aprenden en España, ¿qué nos ayudó? ¿Qué nos ayudó desde nuestra experiencia? ¿Qué nos ayudó a prepararnos para la pandemia? Porque el Colegio Gran Bretaña en Colombia, en enero ya tenía todos los protocolos listos para el cierre que venía en marzo. Y lo digo con orgullo. Pues porque tenemos una red internacional que hablábamos con los colegios que estaban en China. Y porque tenemos una red internacional que hablamos con los colegios que estaban en Chile y los colegios de Chile estaban viviendo una situación social y en China estaban viviendo la pandemia, que todavía no se llamaba pandemia. Y entonces eso nos hizo pensar, uy, ¿y qué tal que a nosotros nos llegue algo parecido? Preparémonos, ¿verdad? ¿Y qué hizo que Education First aquí en la Florida estuviera listo también rápido? Pues porque tenemos el Colegio Gran Bretaña, porque tenemos un equipo que está mirando afuera, porque entonces fundamental ese trabajo en red y desde vez, bueno, 100 colegios que estamos permanentemente en comunicación. Es un cambio de arquitectos de contextos significativos donde el rol del docente cambia, donde el rol del estudiante cambia, donde el rol de la familia cambia, donde entendemos, y si ustedes han seguido la línea de webinars que venimos haciendo o de encuentros que venimos haciendo desde marzo 12,
hemos venido hablando de la importancia del vínculo con la familia y que el rol de la institución como colegio y el rol de la familia cambian. Y ahora con la pandemia más que nunca, porque ahora la familia es educadora, siempre ha sido, pero es como que nos dimos cuenta todos que yo colegio soy coequipero con la familia, que yo colegio le tengo que dar herramientas a esos padres de familia que tienen a esos chiquitines en la casa y en un momento dado en que nos llamaban, me estoy volviendo loco, porque ya hice 15 actividades en una hora y el niño quiere más. Sí, es que tiene 2 años. Es que tiene 2 años. Pero como antes iba al jardín la mamá, como que lo tenía solamente por la tarde, pero, o el papá, ¿verdad? Entonces, ese cambio de roles, ¿cómo lo estamos viviendo? Porque es fundamental cuando estén considerando la transformación de su cultura hacia dónde va. Y aquí les pongo un video, no sé si estoy compartiendo. Díganme si escuchan. No, no se escucha el No se sonido. escucha. Sí, Mira, porque, en la parte de share screen. sí. Share Computer Sound, sí. Ajá, exacto, ese. Hay unas personas por ahí entrando, no sé por qué me salen acá. Entonces lo voy a volver a poner. Y estos son unos docentes en el Colegio Salcillo de España, que cuando inician esa transformación cultural se reúnen para reflexionar, para aprender, ¿se acuerdan? Y hacen una reflexión de qué ha cambiado en esos 6 meses de transformación que llevamos. Ellos ya están acreditados, ya son colegio modelo, pero esto fue 6 meses después. El principal cambio en el rol del alumno, el tema de la participación. O sea, el alumno tiene que participar, es una parte activa de la clase. Ya no es, se sienta, hace como que escucha o escucha y hace como que escribe o escribe. Ya no, ya es participa con él mismo porque tiene que pensar, con sus compañeros porque está colaborativamente y luego interactuar con la clase. Es participar continuamente. Es que el modelo B lo que está haciendo es modificar muchas veces la conducta que tienen nuestros alumnos. Porque un alumno tímido se sentía súper cómodo en una clase pasiva. Entonces lo que tú estás consiguiendo es que alumnos tímidos se conviertan en alumnos participativos, activos, inquietos, que no sea solo voy porque tengo que ir, sino voy y soy partícipe de lo que yo voy a aprender. Y a la vez también, por ejemplo, es justamente al contrario. Estamos trabajando una serie de hábitos de mente que les están ayudando, por ejemplo, a manejar su impulsividad cuando son tremendamente impulsivos, ¿no? O a pensar con detenimiento o a escuchar. Estos momentos de encuentro son fundamentales. Estos momentos de encuentro de qué cambios tenemos, qué estamos viviendo, hacia dónde vamos, cómo lo ajustamos, son fundamentales cuando ustedes están viviendo una transformación cultural. Y si es en la familia, es el encuentro con mi compañero de vida, con nuestros hijos. Si es social, es curioso lo que nos está pasando socialmente, ¿no? Que parece que si piensas diferente a mí, entonces mejor no hablemos de esto. No sé si les pasa en Chile, en Argentina, en España, pero donde yo vivo y en las culturas en las que estoy, se volvió como si piensas, ¿sabe qué? Ese tema quitémoslo, no se puede hablar de eso. Aterrador. ¿Cómo construimos una cultura donde yo valore, oiga, cuénteme, noto que usted piensa muy distinto a mí, cuénteme sus argumentos porque yo no los tengo. Yo no tengo esos argumentos, para mí son valiosos, son distintos a los míos, los valoro. No los condeno, no los critico, los valoro porque me ayudan a pensar de una manera diferente. No quiere decir que por eso yo ahora voy a pensar igual a ti, pero lo que tú tienes aporta. ¿Cómo construimos una cultura donde el aporte del otro vale? Y tengo la mente abierta para decir, oiga, ese punto de vista es válido, no lo había considerado.
lo voy a considerar. Y no esta pasión de absolutamente no y ni me hable porque va y me hace cambiar de pensar, de manera de pensar. ¿Sí? Como que pareciera que me tengo que casar con algo desde la política, desde ideas, de todo. Entonces nos hemos vuelto como intolerantes. Y es parte de lo que cada uno de ustedes va a mirar en su espejo y va a decir sí, no, me quedo con esto o no me quedo con esto. Y va a mirar en su espejo desde su cultura de lo que tienen hoy en su organización, en su familia, en su vida personal, para lograr esa transformación que buscan, pues porque por alguna razón están hoy en un webinar sobre transformación cultural. Puede ser para evitar que se transforme y se vale. Es una transformación cultural donde yo les traigo esta foto de una sala de clase en el Colegio Manquehue en Chile, donde están docentes esa es una sala de 5 años, pero hay docentes de secundaria observando la sala. Y hay gente externa al colegio observando la sala, donde yo puedo tener una cultura de co-coaching, donde yo puedo tener una cultura de apoyo, y no porque yo soy de secundaria no tengo nada que aprender de inicial, o porque yo soy de inicial no tengo nada que aprender de secundaria. Somos una institución, somos una organización viva que aprende de los unos y de los otros. ¿Cómo podemos unirnos y tener un apoyo y un coaching? Porque cuando abrimos esas puertas y empezamos a vernos desde las diferencias y también desde las conexiones, logramos alinear mejor la cultura del colegio y comprender en secundaria lo que hacen en inicial y en inicial lo que hacen en secundaria, y entender que tenemos unos hilos conductores transversales a la institución. Pero si nosotros no abrimos esta conversación y solamente nos reunimos en los grupitos de inicial o los grupitos de primaria, pues estamos con unos baches gigantescos. Pero asimismo yo llamo a los padres de familia que también conversen, porque ellos están afuera en el mundo de las empresas, en el mundo del trabajo diario, afuera de la institución, que es fundamental, como el que viene aquí de secundaria, a aprender desde inicial. Entonces, cuando yo tengo la cultura, entiendo que somos un grupo de seres humanos y todos aportamos. Cuando hay un cambio, ya lo he dicho bastante, es una transformación cultural, ¿verdad? Entonces, en esa transformación cultural, para poder hacer esos pequeños cambios, yo voy a construir hábitos. Y para construir esos hábitos tengo que generar rutinas. Y si voy a generar rutinas, tengo que tener ritmo. Ritmo, genera una rutina, y la rutina, el cerebro dice, ah, esto lo quieren en hábito, lo convierte en hábito y empiezo a hacerlo automáticamente. Pero el hábito no se genera 1, 2, 3, el hábito se genera con rutina y con ritmo. Entonces, cuando yo soy el líder, yo estoy alineando y asegurando el ritmo, no pierdan ritmo. ¿Y cómo desde vez ponemos ritmo? Con coaching mensuales. Y estamos ahí detrás de los colegios. Oiga, ¿se acuerdan que ustedes tienen que tener un coaching mensual? No hemos tenido el coaching mensual. No, es que tenemos muchas cosas. Encontrémonos en un Zoom, porque es que le ponemos ritmo. Nos acordamos de cositas que estábamos haciendo. Porque cuando se pierde el ritmo, es como cuando vamos a un curso y ponemos el libro del curso en la biblioteca y uno dice, ay, lo tengo que ver. ¿Sabe qué? Lo voy a sacar un poquito más para acordarme. Pero no lo hago. Tengo que poner ritmo, porque si no pongo ritmo no vivo la rutina, y si no vivo rutina no genero un hábito, y si no genero el hábito no cambio los paradigmas. ¿Se acuerdan? Me estoy devolviendo todo el curso. Y si no cambio los paradigmas, no transformo la cultura. Ritmo, 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 atención. Es como el corazoncito. Y hay momentos donde de pronto uno lo intenciona más. Y hay momentos en los que obviamente uno va dejando respirar y de pronto intenciona otras cosas y vuelve otra vez y lo prende y que viva. Porque si hace, murió. Ya lo expliqué, entender que el colegio es un centro para la comunidad, y entonces cuando hablamos de esa transformación es entender que se transforma
que no me casi que me vuelvo a la primera donde hablo del círculo, donde hablaba de los círculos de impacto. Porque en mi mirada amplia, entender que yo estoy transformando una comunidad, que esa relación uno a uno con ese chiquitín o con ese adolescente o con ese colega está generando un círculo de impacto que va a tocar a gente que yo no me alcanzo a imaginar. Yo estoy trabajando con la comunidad. Entonces, ¿cómo le llego a la comunidad? Porque ahí son las manos de toda la comunidad las que hacen la fuerza de esa cultura. Y obviamente, permanentemente, con esos lentes de las fuerzas culturales y con otros que también usamos, hacer seguimiento, hacer evaluación, hacer diagnóstico y alinear. Alinear, diagnóstico, ritmo, dónde estamos, cuáles son las evidencias. Y si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora que nos transformamos y nos ponemos en el ritmo de transformación, ¿cuándo? Porque el mundo sigue y la educación no se puede seguir quedando en el siglo XVII. ¿Qué era científica estamos viviendo? ¿Se acuerdan que ha habido 4 grandes transformaciones y revoluciones científicas? ¿En qué revolución científica estamos nosotros? ¿Estamos todavía en la mecanización donde todos son igualiticos y los exámenes estándares y la clase es igual para todos? Porque eso pasó hace tiempos. ¿O estoy viviendo la era de la inteligencia artificial? Porque la era de la inteligencia artificial es una era donde hay proyectos, donde hay asociaciones, donde el estudiante dice, yo estoy interesado en entender cómo se construye una máquina que pueda realmente mirar las profundidades del océano y el colegio se pone a disposición para que pueda construir esa máquina. O yo quiero aprender a cocinar mezclando y el colegio le pone la cocina. Uy, Ana María, pero eso es muy difícil, nosotros no podemos tener carpintería, cocina. Claro que podemos. La cocina la tienen en la casa, podemos, sí se puede. Es ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Aquí en la cabeza, porque el recurso no es poner cocinas y carpinterías. El recurso es usar la mente, es abrirle el potencial, abrir las posibilidades a nuestros estudiantes. Es que nuestros estudiantes sean ese Juan Camilo. Juan Camilo es un niño que estuvo en el focus group que hice, es un niño de 9 años, que nos dice, es que descubrí el mundo, que has aprendido con la pandemia, dice, que descubrí el mundo, porque como ahora sí tiene acceso a la tablet y ahora sí se la dejan usar, puedo aprender de lo que quiera. Y nos dice la mamá de Juan Camilo, eso se volvió una revolución en la casa porque descubrieron, tiene una hermanita chiquita de 6, y entonces la hermanita ya se pegó. Puedo hacer una pregunta y yo lo pregunto ahí y encontramos respuestas. Y están apasionados aprendiendo y hacen las preguntas más locas para ver si Google y los buscadores les encuentran las respuestas. Qué delicia que nuestros estudiantes jueguen a eso, ¿verdad? Y que construyan a partir de ahí. Y que nuestros papás aprendan a preguntar y aprendan a meterse en ese juego del saber que es vivir en este no sé, pero puedo descubrir. ¿Dónde estamos dentro de nuestra cultura? ¿Dónde estamos dentro de nuestra cultura de entender las herramientas, de entender la tecnología y entender que hay peligros? Que hay peligros y que la ética es fundamental. Y yo, básicamente aquí, termino y abro espacio, nos quedan un ratico, para que nos tomemos este espacio como de tertulia, como si quieren abrir micrófonos y conversar, ¿qué les queda de esto? ¿Saben que los voy a invitar a un yo con yo primero en el chat? Un yo con yo. De todo esto que acabo de escuchar, ¿qué me queda? ¿En qué se quedó mi cabeza? ¿Qué preguntas tengo? Yo voy a mirar aquí a ver si hay preguntas. Y abrimos micrófonos, me parece delicioso que podamos abrir micrófonos.
Dice Miriam que, bueno, les voy a dejar su yo con yo. Hola, Ana María. Qué agradable yo. Rosa, hola, a verte. A ver, a mí me ha servido como una reflexión, ya que hace ya tanto tiempo que no volvíamos al colegio y llevamos 2 semanas, y parece como un mes, no sé, pero parece que llevamos una eternidad. Y sí que es verdad que nos hemos centrado en higiene, en que se vayan centrando porque han venido un poco revolucionados. Y todo lo que has hablado pues me ha servido un poco para ponerme las pilas. Y me ha encantado lo del electro. Tienes toda la razón, el ritmo, y el que no sigue el ritmo y no sigue las rutinas para y se muere. Es así, es así. Y el ritmo se vuelve otra cosa, ¿verdad? Entonces la latencia, y eso es lo que estás reforzando dentro de tu cultura. Entonces, ¿qué es lo que refuerzo? ¿Qué es lo que hago? Porque eso es lo que estás construyendo como cultura. Jimena, Exacto. ¿tú querías comentar sobre eso? Que también estabas hablando de ritmo y rutina. Sí, gracias. Hola a todos. Yo me quedé dando vuelta, anoté esto de ritmo, rutina, hábito, y dije rutina. ¿Cómo armamos una rutina que está en un contexto que no para de cambiar? Y dije, bueno, quizás el énfasis no es en el proceso, sino que la rutina tiene que ser más como una disposición. Y ahí me perdí, ahí me confundí y me perdí. Ay, no, no te pierdas, estás más Entré en la fosa. en la fosa y me quedé ahí dando vuelta con esto de cómo trabajar rutinas y hábitos que nos permitan estar en un contexto que, como tú decías, no es la pandemia, es del mundo en el siglo en el que estamos. Los cambios están todos los días. Entonces ahí como que me generó tensión, rutina, hábito con un cambio constante. Claro, porque tú tienes que, me encanta, y es exactamente la fosa que a veces uno dice, uy, me despisté, y el que cayó en la fosa es el más centrado. Rutina y hábito de qué, porque qué es lo que yo busco. Si yo estoy buscando una cultura pensante que busque equilibrio, que busque sentido, que busque aportar valor, mis rutinas y hábitos van a ser de esos encuentros de reflexión, mis rutinas y hábitos van a ser de usar la cabeza, de usar estrategias de pensamiento, mis rutinas y hábitos son esos constantes que construyen las herramientas que yo quiero construir en esta cultura. ¿Sí? Entonces, no es, si los constantes son de verdad tener esas reuniones para reflexionar, si los constantes son que no importa lo que esté pasando, yo busco conectarme con el estudiante, yo busco conectarme con la familia, yo genero rutinas y hábitos donde me conecto con la familia, así sea mandando correo, que ya no uno no manda cartas, pero si llegamos a ese punto donde no hay internet, se acabó todo, se acabó no nos volvimos a ver, el correo, por ahí hay un montón de películas dicen que el correo es lo último que muere, ¿verdad? Entonces, por lo menos un correo que le llegue una nota a la casa a los papás. Entonces, yo tengo que establecer qué es lo importante para mi organización, para mi colegio, y asegurarme que eso está permanente. Que si se valora el vínculo con la familia, mi equipo vive el vínculo con la familia de alguna manera. Que si se valora el cuidarnos como equipo, mi equipo está cuidado. Y pongo un ejemplo de Andreina, en un momento dado se fue casa por casa llevándole una tortica a cada una de las profesoras, porque
no nos estamos viendo, no había forma de conectarnos, estábamos en plena crisis y la mejor forma era llegarle a la casa y dejarle en el correo una tortica que dice, tú nos importas. ¿Yo qué estoy haciendo para generar ese ritmo donde yo sí me importas? No tengo tiempo de reunirme, pero sí me importas. Tuve tiempo de irme en el carro pensando, teniendo reuniones y dejándote una tortica. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo genero ritmo? Pero el ritmo, ¿a qué le da importancia? ¿Qué es lo que está construyendo? Y también la rutina de pensamiento y también el ritmo de un aprendizaje académico y también pues de las múltiples facetas que tenemos en los colegios que tenemos que cumplir. El ritmo de la higiene. Les comento, nosotros, ustedes que están reabriendo, Rosa, tú que dices que acaban de reabrir, deben estar viviendo el ataque que le da a uno con toda la limpieza, que el termómetro, que la no sé qué, que las manos, que el jabón, que la no sé qué, que se acabaron los tapabocas, que sí hay tapabocas, pero que quítese los zapatos, no que se los ponga. Y eso que ensayamos y ensayamos y ensayamos. Entonces, les cuento, ese ensaye, cuando ya teníamos todo planificado y ensayado, dijimos, bueno, hay que hacer los videos para mandarle a los estudiantes para que cuando lleguen hayan visto un video de cómo va a ser. Y cuando hicieron el video, nos moríamos de la risa porque en el video hay un montón de errores. Porque ya todo el mundo estaba centrado, era en el video, en que el video salga lindo, que esté sonriente. Entonces, no se echaron el jabón como debían, no se cambiaron los zapatos, le quitó los zapatos sin guantes. Uno ve, mire el video. Y son errores jocosos que nos ayudaron a darnos cuenta que había que corregir para aprender. Entonces, es esa mirada de la rutina de cómo nos miramos, cómo reflexionamos, cómo vivimos eso. No sé si aporto, Jimena, en un poquito de la claridad de esa rutina. ¿Qué otras cosas salen? ¿Quién quiere conversar? ¿Qué les queda? Algunas de las personas se rehúsan a dejar que los niños utilicen la tecnología. Diana Uribe. Yo creo que, Diana, no sé si quieres abrir tu micrófono y conversar sobre el temor que tiene la gente a que los estudiantes usen tecnología o que los niños Buenas usen tecnología. tardes, ¿Qué hubo, Diana? ¿Cómo estás? Ana María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, cuéntanos. Pues Ana María, es que me llamó mucho la atención el tema que tú manifiestas, que pues lo que dijiste del niño me dejó muy marcada porque pues hay gente que en realidad se rehúsa a que los niños utilicen la tecnología. Entonces, hoy en día, pues esto es una era que aunque uno no lo quiera, hay que utilizarla. Y es una manera muy necesaria y que se hace vital en estos momentos y más ahorita que se está transformando la educación. Entonces, de una u otra forma termina siendo necesaria y los padres terminan dejando que los niños la utilicen. El hecho de no dejarla utilizar no quiere decir que sea algo malo para los niños, sino que hay que manejar, digamos, una forma adecuada para que los niños la utilicen. Entonces eso se puede mejorar y regular a través de los ritmos, las rutinas y los hábitos que tú manifestabas. Tal cual. Y te diría, si me permites, digamos que construir sobre lo que estás diciendo, busquemos los paradigmas que hay detrás de una y de la otra decisión, ¿verdad? ¿Qué me hace a mí decir que no quiero que mis hijos usen la tablet? ¿Y qué me hace a mí decir que así no queramos hay que hacerlo? Porque ojalá no lo hagamos porque toca, sino que lo hagamos porque estamos convencidos de que añade valor. Si es porque toca, yo te diría que no lo hagan, ¿sí? Si yo le tengo que dar porque alguien me dijo que es que toca, no va a haber una muy buena relación con la tecnología. Cuando yo entiendo qué es la tecnología como una herramienta facilitadora de procesos, cuando yo entiendo que ya hay múltiples investigaciones que dicen que las tablets no son malas, las tablets no son malas, de verdad no son malas, ni le dañaron los ojitos al niño, a no ser que haya estado 10 horas así, o en juegos, el juego que juega en esa tablet es lo que puede llegar a ser malo, pero hay juegos que son fascinantes y que vale la pena ponerlos a jugar. Entonces, cuando yo entiendo que es una herramienta facilitadora y que hay cosas que sí funcionan y cosas que no funcionan, que si yo pongo a un niño chiquito en edades iniciales, a cualquiera, a ver YouTube y videos de YouTube y videos de YouTube y el niño está así y no interactúa, no le aporta lo mismo que cuando yo tengo una persona en vivo que le hable y le responde al otro lado.
Entonces yo puedo tener una tablet usándola con un bebé de 9 meses porque la persona ya le está diciendo, hola Mateo, ¿cómo estás? Ay, sí, dame choque 5 y choque 5 con Mateo. Y Mateo está teniendo una interacción y es preferible eso con su abuelita o su profe o sus amigos del colegio y ve otros bebés ahí en esa pantalla que el no tener contacto social. Entonces, lo importante de nosotros es entender por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el propósito y cómo lo justificamos y cómo entendemos que ese papá que dice no o esa profesora que dice no tiene unos paradigmas que de pronto no están actualizados o tiene unos paradigmas que son actualizados pero que están de un lado que no está considerando otra perspectiva que sí es positiva. Entonces, fundamental el razonar con evidencia. Razonar con evidencia, que es uno de los hábitos que nosotros... Entonces, los niños chiquitos no deberían usar la tablet. Genial, ¿qué te hace decir eso? ¿Y cuándo sí? ¿Puede llegar a haber algún momento en que sí? Ah, sí. Entonces, ¿y cuánto sería sí? No más de 2 horas, 3 horas si tiene 4 años. Ah, genial, entonces sí se puede. ¿Verdad? Genial. Muchas gracias, Diana. Importantísimo ese aporte. Y eso hace parte de la cultura que yo construyo. Eso hace parte de la transformación del entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Quién más quiere de pronto abrir micrófono y compartir? A mí me ha gustado también cuando has hablado de las manifestaciones culturales, de cómo puede ser un saludo, cómo una persona dice silencio y ahí te está diciendo todo, en comparativa pues un poco con los colegios que están trabajando el tema BES y dentro del colegio las diferentes aulas que te puedes encontrar, quién es más pro y quién es menos pro. Entonces ahí ya te habla de una rigidez de, pues eso, de silencio, quién hace las filas para salir al comedor, quién no las hace. Eso es súper importante, Rosa, y eso no quiere decir que entonces ahora vivimos en una anarquía que cada cual hace lo que quiere. No. Es casi que más organizado, porque es desde la convicción, es desde el entender que, pues, si queremos salir 20 por el mismo espacio de una puerta, alguien sale golpeado que si tomamos turno, ¿sí? Es la cultura de pensamiento y social y de todos aportamos. Pero es lo mismo que decías de las sillas. Los que salen en fila, todos rígidos, salen súper serios. Los otros van pues más alegres, hablando. Tal cual. Tal cual. Genial. Bueno, no sé si haya más preguntas, no sé si haya más comentarios. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás tú, Corín? Aquí muy bien, gracias a Dios. Y un saludo a todos también, un gusto poder escuchar. Desde México. Sí, acá estamos todavía sin regresar. Estoy escuchando que algunos países ya están volviendo a las aulas. Nosotros no, y eso ahorita había 2 cosas que coincidía ahorita con las compañeras, que era, bueno, la primera era lo de hablar del ritmo, rutinas, todo eso, la verdad que para nosotros que vamos empezando en el programa, en el modelo, créeme que ha sido así. Y ha sido un reflexionar, y ahorita me sigo quedando pensando y reflexionando que es indispensable, que eso es lo primero que tenemos. Yo creo que es una de las cosas importantes para nosotros, sobre todo ahorita, a como empezamos el programa y lo cerramos, que fue tan poquito tiempo, porque justo cuando viniste a darnos el coaching, a las semanas... Empezó la pandemia. Empezó, ¿sí? Entonces lo tuvimos que hacer de una otra manera, lo poquito, y todo esto ya directamente en virtual. Entonces sí fue así como que difícil, pero fuimos dándolo. Y la verdad es como, hablabas tú ahorita y decías, el curso lo tomamos y vas y lo dejas, y dices, ahí está. Créeme que eso lo vivimos. Lo vivimos y lo vivimos. Te oía ahorita hablar y decía, sí, es cierto. Si ahorita que arrancamos el ciclo otra vez y empezar, ahí está, y hay que armarnos, y hay que meternos, y son 2 problemáticas, es cómo lo hacemos. Si era pensar reestructurarnos en forma presencial, ahora reestructurarnos en forma virtual, la verdad que sí fue, pero gracias a lo mejor al ritmo, a las rutinas, ahí va, o sea, se están apropiando tanto alumnos como papás,
de esas rutinas, a lo mejor de todo el mundo, de muchas rutinas empezamos por 1, 2, 3, ahí vamos agregando y agregando, y créeme que me sigo quedando pensando que esa es, yo creo que la importancia de hacer las rutinas, los ritmos, Sí. la conexión. Y luego el otro temor que también me quedé pensando mucho al regresar, ahorita que veías los escritorios, que pusiste la foto de los escritorios, la verdad sí me entró pánico, digo, no, o sea, pero inconscientemente, como dices, regresa lo que estaba, se regresa, y ante la urgencia, la emergencia, lo primero que agarras es lo que ya tenías más consolidado, lo que tenías. Claro, y es Corín, y es el bombardeo de las imágenes de todos los colegios del mundo, están los niñitos en fila otra vez. Entonces, ¿cómo más lo vamos a hacer? En fila, te digo, el Colegio de Gran Bretaña acaba de poner las fotos y los tiene a todos en fila, y yo me agarré, convulsioné, porque, y entonces cuando hablé con alguien interno, me dice, Ana María, estamos con tantas cosas que las filitas pásalas, y yo le digo, listo, las filitas pásalas y no hay problema, pero tengámoslo en cuenta, porque las filitas pásalas, pero la clase virtual pásala, pero la no sé qué. Entonces, cuando estamos en una cultura, un pequeño cambio puede llevarnos la cultura para un lado, llevárnosla para otro. Y ahorita acabamos de vivir no un pequeño cambio, un cambio radical. ¿Sí? La pandemia nos ha generado una movilización radical que pone en juego todo. Entonces, de pronto las filitas las vamos a pasar, pero a conciencia. Lo importante es que sea conciencia, que yo tenga consciente y presente la cultura que se vive en mi organización. Y la fila no vale la pena ponerle ahorita complejidad, porque es lo más fácil de hacer, y lo vamos a poner, pero en el momento de encuentro, la conversación, el lenguaje, el saludo, la importancia, el vínculo, eso no es negociable. No. Y yo miro en mi cultura cuáles son los negociables y los no. Y por eso les decía yo desde el comienzo, yo les puedo contar cosas como, por ejemplo, la de la foto. Es que literalmente, ayer salió esa foto en Facebook anunciando la dicha de que abrimos colegio, y yo... Y qué dicha que abrimos colegio, los estudiantes están fascinados, pero bueno. Claro. Gracias, Corín. No, gracias. Y me quedo con la tarea de, en nuestros colectivos, con nuestras charlas con maestras, pues ponerse a pensar cuando regresemos, ¿qué vamos a hacer? Exacto. ¿Cómo no podemos continuar con nuestras rutinas sin que regresemos a las rutinas? Absolutamente. Y con la persona que hablé hoy le decía, yo no sé si usted ya se reunió con alguien socialmente. Yo ya hago reuniones sociales abriendo el círculo y vienen a la casa y tratamos de estar afuera y tal. Pero ninguno de nosotros se ha puesto en fila. Nos hemos puesto como en círculo, con las sillas más lejanas, pero no en fila. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? O sea, si nos estamos poniendo afuera en el campo, en el gimnasio, porque tienen que estar en fila tan horroroso. De pronto podemos hacer pequeños grupos de 6, de 8, yo qué sé, de 25, pero que se vean las caras. Pero eso es un pequeño detalle que ilustra toda una mirada profunda de cómo vivimos. Cuando abrimos los jardines infantiles acá, esas conversaciones que teníamos con las profes, ¿cómo le vamos a dar el tetero al bebé? Donde no ven ni los ojos casi, porque además tenemos las máscaras, y el bebé necesita ese contacto. ¿Qué es negociable y qué no es negociable? Pues porque de pronto mejor no abramos la sala de bebés si no podemos mirarlos a los ojitos. Entonces, y ahí se tomaron varias decisiones, pero es muy importante que las decisiones que se estén tomando se miren a la luz del mensaje que estoy enviando y no de la practicidad del momento. Ojo. Bueno, mis queridos amigos, yo me despido, les agradezco estar acá, les deseo muchos éxitos. Cuéntenos de qué manera esto les aporta o no les aporta, qué temas quieren que conversemos en los webinars. ¿Quieren más webinars? Hay un momento que ya somos cada vez menos. Cuando empezamos éramos 300, hoy éramos 35 y ya ahorita quedamos menos, porque obviamente ha habido todo un bombardeo. Pero estamos para ustedes, entonces déjenos saber qué les interesa, déjenos saber de qué manera los estamos impactando y cómo el círculo de impacto está funcionando o no. Y gracias por estar acá.
Gracias a ti. Me despido. Cuídense mucho. Muchas gracias, Ana María. Muchas Gracias. Y María. gracias por la invitación. Ah, qué rico. Chao. Muy lindo, gracias. Excelente. Muy bien.